Celebramos hoy Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen Dolorosa. Y el texto bíblico que vamos a comentar es Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27. Jesús está clavado en la cruz y ve a su madre y junto a ella al discípulo al que él amaba. Y dice a su madre: ahí tienes a tu hijo. Y después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Si ayer hablábamos de los dolores y del sufrimiento de Jesús, hoy vamos a hablar del sufrimiento y de los dolores de María. Jesús y María nos enseñan cómo tenemos que sobrellevar los sufrimientos. En el texto de hoy, primera lectura, la carta a los Hebreos, se dice que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Y en el Evangelio vemos cómo María compartió los sufrimientos de su hijo, fue solidaria con Jesús en el sufrimiento. Dos maneras, por tanto, de dar sentido al sufrimiento. Sufrimiento como aprendizaje y sufrimiento como un modo de solidarizarnos, de ser empáticos con los otros. En la primera lectura de los Hebreos se dice que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. El sufrimiento nos enseña a aceptar y obedecer la voluntad de Dios. Cuando todo nos va bien, nos creemos que la vida es jauja, como se suele decir, o sea que todo es fácil. Eso nos puede hacer personas superficiales, tal vez inclusive egoístas. Sin embargo, cuando el sufrimiento nos visita, entonces es cuando entramos en lo profundo de nuestro ser para intentar entender lo que está pasando con nosotros. Ahí podemos entender que ese sufrimiento que estamos viviendo tiene un sentido. En la carta a los Hebreos se dice que el sentido es aprender a hacer la voluntad de Dios. Así se habla de Jesús, que a través del sufrimiento aprendió a obedecer a su Padre. Y nosotros también, cuando sufrimos, podemos hacer dos cosas: rebelarnos contra ese sufrimiento o verlo como una oportunidad para aprender algo en nuestra vida, para aprender a ser más humildes, por ejemplo, para aprender a ser mejores personas. El sufrimiento nos hace madurar. Nos hace entender que la vida no es como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Y a veces lo que nosotros queremos no coincide con la voluntad de Dios. Por eso tenemos que ir aprendiendo a través de las dificultades y los sufrimientos de la vida a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y la segunda enseñanza del texto de hoy nos la da María. María vive el sufrimiento al lado de su hijo en la cruz de una manera empática, compartiendo con él el dolor. Para tener esta actitud de María se necesita ser fuerte interiormente, haber sido una persona que ha desenvuelto bien su espiritualidad. De lo contrario, huimos del sufrimiento. Si María no huyó del sufrimiento y estuvo al pie de la cruz junto a su hijo, es porque ella había evolucionado espiritualmente. Cuando no hemos evolucionado espiritualmente, no somos capaces de compartir el sufrimiento de los otros. Si alguien nos cuenta un problema, enseguida intentamos calmarle, decir no es para tanto,
porque en el fondo su problema nos toca, nos hace mella, y entonces queremos de alguna manera apaciguarlo. No por el bien del otro, sino para protegernos nosotros mismos. Normalmente, quien no ha pasado por el sufrimiento y lo ha aceptado y lo ha integrado, no sabe acompañar al otro en el sufrimiento. Por tanto, hagamos como María. Ella acompañó a su hijo en el momento de la cruz. Nosotros tenemos que acompañar también a los demás cuando estén pasando por su propia cruz, por los sufrimientos. Jesús y María nos enseñan a vivir el sufrimiento con otra actitud. Pero es muy importante no olvidarnos de que para aprender del sufrimiento y para compartir el sufrimiento con los otros, tiene que ser desde el amor. De lo contrario, no funciona. O sea, yo no aprendo del sufrimiento si lo veo como un castigo, si lo veo como algo negativo. Ahora, si yo veo el sufrimiento como una oportunidad de demostrar mi amor por Jesús o mi amor por los otros, entonces el sufrimiento adquirirá un nuevo sentido. El amor es el que da sentido al sufrimiento. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga.